Te damos gracias, poderoso Dios, por este día especial que nos regalas hoy y por la oportunidad que tenemos también hoy de comenzar otra vez nuestro día leyendo tu palabra. Esperamos que nos ilumine la mente y el entendimiento, Señor, y podamos nosotros comprender lo que leamos aquí en este rato de lectura bíblica. Ayúdanos, Señor, para extraer de aquí esas eh, guías para nuestra vida, estos principios que deban regir nuestro comportamiento, nuestro actuar diario. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Libro de Nehemías, capítulo número 5 en la versión Pechita en español. Surgió en ese tiempo un clamor entre el pueblo y un gran clamor entre las mujeres en contra de sus hermanos judíos, ya que había quienes decían nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hermanos son muchos, que se nos asigne grano para que nosotros nos alimentemos y sobrevivamos. Y había otros que decían, para poder sobrevivir hemos tenido que vender nuestros campos, nuestras casas, nuestros viñedos, a fin de adquirir grano durante el hambre. Y otros decían, solicitemos prestado del tributo real para cultivar nuestros campos y nuestros viñedos y así sobrevivir. Otros aún decían, ahora a pesar de que nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y sus hijos como nuestros hijos, con todo, he aquí que nosotros sometemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a esclavitud y hay algunas de nuestras hijas que se encuentran sujetas a servidumbre a grado tal que no pueden levantar sus manos en clamor a Dios. Mientras tanto, nuestros campos, nuestros viñedos, nuestros bienes han sido entregados a otros. Y yo me disgusté mucho cuando escuché su clamor y estos hechos, de manera que mi corazón se quebrantó dentro de mí. Sin embargo, tuve paciencia y lo consulté con los ancianos y con los principales, diciéndoles, nosotros hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles junto con sus hijos, pero ustedes, cada uno toma en cautiverio a su propio hermano. Por lo cual le reclamé severamente, diciéndoles, ¿también ustedes venderán a sus propios hermanos? Pero ellos se quedaron callados y no me respondieron. Enseguida les dije, esto que ustedes hacen no está bien, por lo cual ustedes no se conducen en el temor de nuestro Dios, porque están procediendo conforme a las obras de los pueblos que se hallan a nuestro alrededor. De modo que también yo, mis hijos y mis hermanos tomaremos dinero y compraremos grano y perdonaremos la deuda a los menesterosos que haya entre nosotros. Así que restitúyanles en este mismo día sus viñedos, sus olivares, sus campos, sus casas. Además, perdonen al resto de la gente que les adeuda por concepto de dinero, grano, vino y aceite. Y ellos me respondieron, procederemos tal y como tú nos has dicho. Entonces convoqué a los sacerdotes para decirles, así debe ser hecho. Y les hice jurar a ellos y también a los jóvenes del pueblo que procederían conforme a esta promesa. Además declaramos que así sacuda a Dios de su casa y de su labor a todo aquel varón que no cumpliera esta promesa. Así sea sacudido y palidezca. Entonces todo el pueblo dijo, amén. Y poniéndose todo el pueblo de pie, glorificaron a Yahweh. Y todo el pueblo procedió de acuerdo a esta promesa. Además, a partir del día en que me dieron la orden de que fungiera como gobernador sobre la tierra de Judá, desde el 20º año hasta el 32º año del rey Artajerjes, es decir, 12 años, yo y mis hermanos fuimos dirigentes entre ellos. Sin embargo, jamás tomé de ellos un asno, ni dije algo a alguno de ellos. Porque los gobernadores que me antecedieron habían puesto bajo yugo al pueblo y habían tomado de ellos el vino y el alimento y les imponían como tributo mucho dinero, hasta 40 siclos. Aún sus criados estaban en autoridad sobre el pueblo y se enseñoreaban de ellos y abusaban de ellos, pero yo no me comporté de esa manera a causa del temor de Dios.
Además, yo hice un gran esfuerzo en la reconstrucción de esta muralla. No adquirí campos y todos los criados hijos de los judíos se juntaron e hicieron restauraciones allí en la obra. Y 150 varones nobles y príncipes de las naciones que estaban alrededor nuestro se presentaron ante nosotros y algunos de ellos llegaron a nosotros con presente. El varón a cargo de preparar los alimentos le suministraba un buey y 6 ovejas engordadas a los siervos que las preparaban y también eran cocinados para nosotros cabritos de un año. Y cada 10 días se servía vino generosamente. A pesar de esto, nunca exigí las provisiones del gobernador, ya que la obra era pesada para este pueblo. Recuérdame, oh Dios mío, para bien, de acuerdo a todo lo que he hecho por este pueblo. Entonces informaron del asunto a Sanbalat, a Tobías, a Gesón, el árabe, y al resto de nuestros enemigos que yo había reconstruido la muralla, aunque para aquel tiempo aún no habíamos instalado los postes de las puertas. Entonces Sanballat y Gesón me enviaron un mensaje diciéndome, ven, vayamos juntos a acampar con tropas en la llanura de Hino. Pero en realidad ellos planeaban causarnos daño. Entonces yo les envié un mensajero a decirles, estoy llevando a cabo una gran obra y no puedo ir. ¿Acaso voy a suspender las labores dejándolas para ir con ustedes? Y en 4 ocasiones me enviaron este mismo mensaje y yo les di la misma respuesta. De manera que Sanballat me envió a su criado con este mismo mensaje por 5.ª ocasión, con una carta en su mano, en la cual estaba escrito: Se ha escuchado entre los pueblos, y Gesón lo afirma, que tú y los judíos están planeando rebelarse y que por eso estás reconstruyendo la muralla y de acuerdo a estos informes tú serás su rey. Además, que has constituido profetas que profeticen en Jerusalén acerca de ti, diciendo, he aquí el que reinará en Judá. Y ahora le informaré al rey según estas palabras. Ahora pues ven, tomemos consejo juntos. Pero yo le envié respuesta y le dije, las cosas que tú dices no son correctas, sino que las has inventado. Porque todos ellos pretendían infundirnos temor, diciendo, sus manos se debilitarán a causa de la obra, y nos decían, no trabajen. Ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Me presenté luego ante Semaías, hijo de Delaías, hijo de Machtebael, y él me encerró y me dijo, ven, reunámonos en el templo de Dios, en el interior del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, por la noche vienen a matarte. Pero yo le respondí, yo he de huir de hombres como tú, lejos de mí, que yo huya y entre en el templo. Pues yo había discernido que Dios no lo había enviado a mí, ni se había dicho por medio del profeta que me matarían, sino que lo habían contratado Tobías, Sanballat y sus compañeros, y lo enviaron a mí para que me diera muerte, puesto que él fue contratado para que yo fuera intimidado y actuara de esa forma y así pecara, de manera que le sirviera de mala fama para poderme reprochar. Recuerda a Tobías, a Sanballat y a sus compañeros, oh Dios mío, conforme a estas despreciables obras. También al profeta Yodaías y al resto de los profetas que pretendían intimidarme a causa de ellos. A los 52 días, el día 25 del mes de Luz, fue terminada la muralla. Entonces, al enterarse todos nuestros enemigos y todos los pueblos que nos rodeaban, tuvieron miedo y gran temor delante de nosotros y reconocieron que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Asimismo, en aquellos días se iban muchas cartas de los principales de Judá dirigidas a Tobías, y las cartas de Tobías venían dirigidas a ellos, pues muchos de Judá le habrían jurado que no le causarían perjuicio alguno,
ya que él era yerno de Sebanías, hijo de Arach, y su hijo Johanán había tomado por esposa a la hija de Mesulán, hijo de Beraquías. Incluso se expresaban bien de él en mi presencia, y lo que yo hablaba se lo referían a él, y Tobías enviaba cartas intentando intimidarme. Entonces, una vez reconstruida la muralla y habiendo sido instalados los postes y las puertas y terminadas las hojas de las puertas, y asignados los cantores y levitas, ordené a mi hermano Anani y a Ananías, funcionario del palacio de Jerusalén, pues él era un varón íntegro y temeroso de Dios, apartado del mal, diciéndoles que no se abran las puertas de Jerusalén hasta que el día esté avanzado, y siendo todavía de día que se cierren y se atranquen las puertas y sean apostados guardas de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros frente a su casa. Y era una grande y espaciosa ciudad, pero había poca gente en su interior y no tenían casas reconstruidas. Entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles y a los principales del pueblo por sus genealogías, y encontré el registro de las genealogías en el cual estaban inscritos. Estos son los nativos de la provincia que subieron de entre los que habían sido llevados al cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había desterrado hacia Babilonia y que habían regresado a Jerusalén y a Judá, cada quien a su ciudad, quienes subieron junto con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Remeías, Nacmael, Mordecai, Belisam, Mesperot, Bigvai, Nahum y Baana. El censo de los hombres del pueblo de Israel fue: los descendientes de Para, 2172. Los descendientes de Cefatías, 3072. Los descendientes de Arad, 652. Los descendientes de Sultán Moab, por la rama de los descendientes de Jesúa y Joab, 2818. De los descendientes de Ilam, 1254. Los descendientes de Netanías, 854. Los descendientes de Sakai, 760. Los descendientes de Bani, 644. Los descendientes de Baki, 628. Los descendientes de Asgar, 2322. Los descendientes de Arjecón, 667. Los descendientes de Bigvai, 2067. Los descendientes de Adón, 655. Los descendientes de Atar, 854. 98 por la rama de Ezequías. Los descendientes de Nacsón, 328. Los descendientes de Betsai, 324. Los descendientes de Jorán, 112. Los descendientes de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Ramot, 42. Los varones de Bet Narín, de Cafira y de Beerot, 743. Los varones de Geba y de Ramá, 721. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones de Nebo, 52. Los de la familia de Elam, 1254. Los descendientes de Arán, 320. Los descendientes de Irijó, 345. Los descendientes de Lod y de Hino, 721. Los descendientes de Sená, 3930. Los sacerdotes eran los descendientes de Jedaías por la rama de la familia de Jesúa, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los descendientes de Pashur, 1247. Los descendientes de Harún, 1017. Los levitas eran los descendientes de Jesúa por la rama de Cadmiel, de los descendientes de Judá, 774.
Los cantores descendientes de Asaf, 148. Los porteros eran los hijos de Salún, los hijos de Atar, los hijos de Almán, los hijos de Jacob, los hijos de Atufa, los hijos de Sabai, 138 varones. Además, los hijos de Adseja, los hijos de Jesufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Aqueras, los hijos de Sia, los hijos de Paro, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmi, los hijos de Anani, los hijos de Ada, los hijos de Agar, los hijos de Aná, los hijos de Dibson, los hijos de Débora, los hijos de Gazán, los hijos de Adá, los hijos de Pasac, los hijos de Besei, Basei, los hijos de Matnin, los hijos de Nefusim, los hijos de Becob, los hijos de Getofa, los hijos de Hatur, los hijos de Betseloat, los hijos de Mehadías, los hijos de Harsa, los hijos de Besoc, los hijos de Sísara, los hijos de Tadma, los hijos de Netzig, los hijos de Hatufa, los descendientes de los siervos de Salomón eran los hijos de Satai, los hijos de Zephot, los hijos de Peroías, los hijos de Ala, los hijos de Darón, los hijos de Gazal, los hijos de Cefatías, los hijos de Nefatías, los hijos de Bacrot, los hijos de Sobín, los hijos de Amón. Todos ellos los sirvientes del templo, junto con los descendientes de los siervos de Salomón, fueron 392. Y estos eran los que subieron de Melac, Tel Melac, a Tel Harsa y a Jerob, de quienes se dijo que no pudieron demostrar si la genealogía de sus padres o sus descendientes pertenecían a Israel. Los descendientes de Bani, los descendientes de Delaía, los descendientes de Tobías, los descendientes de Zacora, que eran 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Ananías, los hijos de Jecoz, los hijos de Barzilai, quien había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai Galadita, por cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en sus registros genealógicos, pero no se encontraron, por lo cual los excluyeron del sacerdocio. Además, los ancianos de los sacerdotes les dijeron: no coman de las cosas santísimas hasta que surja un sumo sacerdote que indague y atienda esto. El total de la multitud en su conjunto era de 42.470, sin considerar a sus siervos y a sus siervas, los cuales eran 7.333. Los cantores y las cantoras en su conjunto eran 245, los camellos eran 435 y los asnos eran 6.720. Algunos de los patriarcas contribuyeron para la obra del templo. Los ancianos de los sacerdotes contribuyeron para la tesorería con 1.000 daricos de oro, con 50 tazones y con 530 túnicas para los sacerdotes. Otros de los patriarcas contribuyeron para el fondo de la obra con 20.000 daricos de oro y con 2.200 minas de plata. El resto del pueblo contribuyó con 20.000 daricos, 2.000 minas, 77 túnicas para los sacerdotes. Después, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores y algunos del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel viajaron a sus ciudades y llegaron al séptimo mes. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Estando reunidos el pueblo entero como un solo en la plaza situada frente a la puerta de las aguas, dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual Yahweh había ordenado a los hijos de Israel. Y el primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras presentó el libro de la ley ante el pueblo y estuvo reunido el pueblo, tanto varones como mujeres, todos los que estaban dispuestos a escuchar. Entonces él dio lectura al libro de la plaza en la puerta de las aguas desde
el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los varones, de las mujeres y en presencia de los que podían entender. Y los oídos de la gente estaban atentos y prestos a obedecer la ordenanza de la ley. El escriba Esdras estaba parado sobre una plataforma de madera que habían construido para que él hablara desde allí. Y estaba parado junto a el Metita, Semoa, Ananías, Urías, Hilquías, Maasías a su derecha, y a su izquierda estaban parados Peraías, Misael, Melahías, Gerson, Jezabías, Zacarías y Mesulán. Entonces el escriba Esdras abrió el libro de la ley y a la vista de todo el pueblo, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahweh, el gran Dios, y a toda la gente, levantando sus manos, respondió diciendo, amén, amén. Luego se arrodillaron y adoraron a Yahweh con su rostro en tierra. Entre tanto, Jesúa y sus hijos, Serabaías, Yamín, Jacob, Sabetaí, Odaías, Maasías, Quelatías, Azarías, Yosabar, Hananí, Penaías y los levitas ministraban al pueblo con la ley mientras la gente estaba de pie en su lugar. Ellos daban lectura al libro de la ley de Yahweh y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Entonces Nehemías, el sumo sacerdote, el sacerdote y escriba, Esdras y los levitas que estaban ministrando a la gente decían a todo el pueblo, este es un día santo ante Yahweh su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque toda la gente lloraba cuando escuchaba la lectura del libro de la ley. Después les dijo, vayan a comer y a beber y manden porciones a aquel que no tenga nada preparado, porque este es un día santo ante Yahweh. No se entristezcan este día, porque es día de regocijo de Yahweh, y él será su ayudador. Los levitas hicieron que toda la gente callara diciendo, callen, porque el día es santo y no lloren. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, a mandar porciones a los que nada tenían y a celebrar con gran regocijo, pues habían entendido la palabra que les habían enseñado. Entonces los patriarcas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que él los instruyera en el libro de la ley. Y ellos hallaron escrito en la ley que Yahweh había dado órdenes por medio de Moisés de que los hijos de Israel moraran en cabañas durante la fiesta del mes de Tisrín, y que entendieran a todo lo escrito por Moisés en la ley. Entonces los heraldos anunciaron por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, suban al monte, traigan ramas de olivo, ramas de nogal, ramas de naranjo y ramas de sauce, para que hagan cabañas como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Entonces salió la gente y las trajeron y las hizo y las hizo cada quien para sí sobre su azotea, a sus patios en el atrio del templo de Yahweh y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la gente que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitaron en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta este día los hijos de Israel no habían celebrado así.
y hubo una fiesta muy grande. Leían el libro de la ley día tras día, desde el primer día hasta el último día, y celebraron la fiesta durante 7 días y se reunieron en el octavo día de acuerdo a lo que se les había establecido. En ese mismo mes, en el día 24, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio, y echaron ceniza sobre sí. Entonces los hijos de Israel se apartaron de los demás pueblos y habiéndose puesto de pie, hicieron confesión de sus pecados y de los pecados de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leían el libro de la ley de Yahweh, su Dios. Durante una cuarta parte del día leían y otra cuarta parte del día hacían confesión y adoraban a Yahweh, su Dios. Después se pusieron de pie los dirigentes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Benaí, Jesabías, Serabías, Cabni, Jodaías, Sebanías y Petajías. Y ellos oraron a Yahweh su Dios con gran clamor. Entonces dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Benaí, Jesabías, Serabías, Jodaías, Sebanías y Petajías: levántense, bendigan a Yahweh, su Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito es su glorioso nombre. Exaltado es con alabanzas sobre todas las creaciones. Solo tú eres Yahweh, tú hiciste los cielos de los cielos, y todas sus huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres el que da vida a todos ellos. Los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Yahweh, Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y cambiaste su nombre a Abraham. Encontraste su corazón puro delante de ti e hiciste con él pacto bajo juramento de entregarle la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los aveos, de los jebuseos y de los jerjeseos, a fin de entregarla a él y a su descendencia. Y le cumpliste tu promesa porque tú eres justo. Tuviste a nuestros padres mientras estaban subyugados en Egipto y prestaste atención a su clamor junto al Mar Rojo. Y hiciste señales y portentos en contra del faraón, en contra de todo su ejército y en contra de toda la gente de su país, porque tú sabías que ellos se habían conducido con arrogancia contra tu pueblo y te hiciste un nombre como en este día. Dividiste el mar frente a ellos y cruzaron por en medio del mar por tierra seca, pero a los que los perseguían hundiste en las profundidades del mar, como una piedra sumergida en violentas aguas. Durante el día los guiaste con una columna de nube y con una columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino por el cual habrían de andar. Descendiste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste estatutos rectos y leyes firmes, pactos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo día de reposo y les ordenaste mandamientos, estatutos y leyes por medio de tu siervo Moisés. Pan del cielo les diste cuando tuvieron hambre, y aguas de la peña les proveíste cuando tuvieron sed. Y les prometiste que entrarían a tomar posesión de la tierra que tu mano había preparado para entregarla a ellos. Sin embargo, ellos y sus padres se condujeron con arrogancia, endureciendo su cerviz y no prestando atención a tus ordenanzas. Se negaron a obedecer y a recordar tus portentos que habías realizado entre ellos, y tornaron su corazón a sus malas obras.
A pesar de ello, tú que eres Dios perdonador, misericordioso y clemente, tardo para la ira y presto a la súplica, no los abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te hizo salir de la tierra de Egipto, y cometieron grandes maldades. Tú, en la abundancia de tu misericordia, no los dejaste en el desierto, y la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos durante el día por el camino, ni la columna de fuego por la noche para iluminarles el camino por el cual habrían de ir. Tu buen espíritu, tu, tu buen espíritu les diste para que los instruyera. No apartaste el maná de su boca y les diste agua para saciar su sed. Nada les faltó durante 40 años en el desierto. Sus ropas no se envejecieron ni se rompieron sus sandalias. Les entregaste los reinos de los pueblos y los distribuiste entre cada uno de ellos. Tomaron en posesión la tierra de Sejón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus padres para que entraran en ella y la tomaran en posesión. Entonces entraron los hijos entonces entraron los hijos y tomaron posesión de la tierra. Derrotaste delante de ellos a los moradores de la tierra de los cananeos y a ellos, a sus reyes y a los pueblos de la tierra los entregaste en sus manos, de modo que hicieron con ellos como quisieron. Tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, casas repletas de todo bien, cisternas cavadas, viñedos, olivares, árboles y abundante alimento. Comieron hasta saciarse, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero ellos se pervirtieron y te fueron infieles. Apartaron de tu ley, apartaron tu ley de sus pensamientos y dieron muerte a tus profetas porque ellos les hablaban para que se volvieran a ti. Cometieron grandes maldades, por lo cual los entregaste en mano de sus enemigos, quienes los sometieron a opresión. Y cuando ellos suplicaron a ti en el tiempo de aflicción, tú escuchaste desde el cielo conforme a tus muchas misericordias, y les levantaste un libertador que los libró de la mano de los que los oprimían. Pero cuando les dabas alivio, ellos volvían a prácticas detestables ante ti. Entonces los abandonaste en manos de sus enemigos, y ellos los subyugaron. Pero arrepentidos oraron a ti, y tú escuchaste desde el cielo y siempre los libraste, conforme a la multitud de tus misericordias. Los amonestaste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos se comportaron arrogantemente, no obedeciendo a tus mandamientos, sino que pecaron contra tus estatutos, los cuales si el hombre pone por obra, vivirá. Pero ellos dieron la espalda en rebeldía y endurecieron su cerviz y no escucharon. No obstante, les estuviste advirtiendo durante muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero ellos no obedecieron, por lo cual tú los entregaste en manos de los pueblos de los países, pero a causa de tus muchas misericordias, no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Ahora, oh Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas los pactos y la verdad, no pase inadvertida ante ti la angustia que nos ha sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a
todo el pueblo desde el tiempo del rey de Asiria hasta este día. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque has actuado con justicia, pero nosotros con arrogancia. Pues nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han puesto por obra tu ley, ni han atendido tus ordenanzas ni tus amonestaciones mediante las cuales los amonestaste, sino que habiendo renegado de tu reino y de tu gran bondad, la cual les mostraste en la buena y fértil tierra que les diste, no te rindieron culto ni se arrepintieron de sus malas obras. Por esta causa ahora somos esclavos y la tierra que diste a nuestros padres para que se alimentaran de ella y de su bien, he aquí que estamos como esclavos trabajando en ella. Y los reyes que designaste sobre nosotros toman sus frutos debido a nuestros pecados y se enseñorean de nuestros cuerpos y de nuestro ganado como les place. Habitamos bajo una gran aflicción. A causa de todo esto, hacemos un compromiso firme y testificamos en documento sellado. Nuestros ancianos, los levitas, nuestros sacerdotes y todos los que hemos sobrevivido. El anciano Nehemías, hijo del sumo sacerdote Hananías, Serahías, Serabías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Selajías, Cefatías, Hectos, Zacanías, Melob, Sejob, Asmú, Abarías, Daniel, Jabitón, Baruch, Mesulán, Abías, Benjamín, Maasaías, Bilga y Semaías. Estos fueron los sacerdotes, y los levitas fueron Jesúas, hijo de Asanías, Banaías, Magni, Hadar, Cadmaías, y sus hermanos Sejanías, Urías, Kelatías, Pelatías, Hananí, Miqueas, Rehob, Jezabías, Sacur, Sarabías, Secanías, Odaías, y los hijos de Bani. Los jefes del pueblo fueron Paros, Salib, Moab, Ilán, Zetaías, y los hijos de Asgar, y los hijos de Adonías, Bigbai, Adón, Atar, Ezequías, Azor, Urías, Jacob, Betsai, Josip, Anatop, Sabías, Matganes, Maslan, Asifi, Mesupael, Sadob, Oyada, Pelatías, Hananí, Amanías, Oseas, Hananías, Jesús, Aluz, Pananías, Sebot, Arjón, Jezabías, Maasías, Agías, Hananí, Anán, Meló, Harán y Baná. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los siervos y todos aquellos que se apartaron de los pueblos, de los países para venir a la ley de Yahweh. Ellos, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos aquel que podía entender y era apto, confirman junto con sus hermanos y sus parientes y se comprometen bajo juramento y conforme al pacto andar conforme a la ley de Yahweh, la cual él dio por medio de Moisés, siervo de Yahweh, a guardar y poner por obra todas las ordenanzas de Yahweh nuestro Señor, sus decretos y sus leyes, y a no entregar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, y
a no tomar a sus hijas para nuestros hijos, ya que si los pueblos de la tierra nos traen algo, no lo tomaremos, a que cualquiera que alquile un animal en el día de reposo no reciba pago alguno, a no llevar carga alguno en el día de reposo porque es santo, y a perdonar todos los que se nos adeude. En el séptimo año los perdonaremos. Además, nos hemos impuesto la obligación de contribuir con la tercera parte de un ciclo cada día de reposo para el servicio del templo de nuestro Dios, para el pan de la presencia, la ofrenda continua, el holocausto continuo de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, las cosas consagradas, las ofrendas para hacer expiación por los pecados de Israel y para todas las obras del templo de nuestro Dios. También entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, hacer un sorteo relativo a las ofrendas de leña para suministrar al templo de Yahweh nuestro Dios, según está escrito en la ley en el libro de la ley. Asimismo, llevar años tras años las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, para suministrarlos al templo de Yahweh, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, según está escrito en la ley de Yahweh, aunque los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas deberán ser llevados al templo de nuestro Dios para los sacerdotes que ministran el templo de nuestro Dios, y entregar las primicias de nuestras masas, de nuestros graneros, de frutos, de todos nuestros árboles, del vino y del aceite, y de los sacerdotes que ministran ante nuestro Dios, y a entregar el diezmo de nuestra tierra, los levitas, ya que los levitas serán los que reciban los diezmos de nuestros labores en todas las ciudades. En cuando, en cuando los levitas reciban sus diezmos, deberán estar con ellos un sacerdote descendiente de Aarón, y los levitas podrán tomar una décima parte para el templo de nuestro Dios, para los almacenes y para la tesorería. Pues lo que desciende de Israel y los que descienden de Leví deberán traer la primicia de la cosecha, del vino, del aceite y de los almacenes. Allí deberán estar los utensilios del santuario, los sacerdotes y los levitas, pero los porteros y los guardias no deberán descuidar el templo de nuestro Dios. Los ancianos del pueblo se establecieron en Jerusalén, mientras que el resto del pueblo hizo un sorteo a fin de traer a uno de cada 10 hombres a morar en Jerusalén, la ciudad santa, y 9 de ellos estarían en otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se dispusieron voluntariamente a vivir en Jerusalén, y estos fueron los jefes de las provincias que residieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Cada uno habitó en su propiedad en las ciudades de Israel, los sacerdotes, los levitas, el pueblo, los descendientes de los siervos de Salomón en Jerusalén, así como algunos de los descendientes de Judá y de los descendientes de Benjamín. De los descendientes de Judá, Netanías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mehelalael. De los descendientes de Fares, Maasías, hijo de Baruch, de Kelhasa, hijo de Nerías, hijo de Azarías, hijo de Jonadab, hijo de Zacarías, hijo de Sela. Los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fueron en total 468 varones valientes. Estos fueron los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Yoda, hijo de Perarías, hijo de Kelalías, Kelaías, hijo de Maasías, hijo de Adnael, hijo de Isaías. Sus sucesores fueron 928.
Su supervisor era Joel, hijo de Zacarías, y Judá, hijo de Sena, era el segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Berequías, hijo de Joyada, Serebías, hijo de Hilquías, hijo de Maslón, hijo de Sadoc, hijo de Mehariut, hijo de Ahitob, responsable del templo de Yahweh, y sus hermanos que llevaban a cabo la obra en el interior fueron 822. Azarías, hijo de Jerhom, hijo de Pelaías, hijo de Amisar, hijo de Zacarías, hijo de Pashor, hijo de Melahías, y sus hermanos, los jefes de sus casas paternas, fueron 242. Amisai, hijo de Azarael, hijo de Ajesai, hijo de Maselemut, hijo de Amir, y sus hermanos, los varones valientes, fueron 128. Ellos fueron supervisados por Saudael, hijo de uno de los nobles. De los levitas, Semanías, hijo de Jesúa, hijo de Aricán, hijo de Sabías, hijo de Banai, hijo de Sabetai. Las obras de la parte exterior del templo de Yahweh estaban a cargo de Yosabar, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. De los jefes de los levitas, Metanías, hijo de Mijá, quien era el jefe que le daba inicio a la oración entre los judíos, Bacbuca, el segundo de sus hermanos, e Ira, hijo de Semoa, hijo de Gelal, hijo de Yatrón. En total, de los levitas que estaban en la ciudad santa eran 284. Los porteros Acub, Atilmal y sus hermanos, los que hacían guardia en las puertas, eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada quien en su propiedad. Sin embargo, sus sirvientes se mantuvieron cada uno en su labor y en su arado. Los levitas que estaban en Jerusalén tenían por supervisor a Abdi, hijo de Cambi, hijo de Jezabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los descendientes de Asaf, cantores que estaban al frente del templo de Yahweh, porque existía un mandato del rey acerca de ellos y un reglamento fijo diario para los cantores. Petajías, hijo de Mesomael, de los descendientes de Sera, hijo de Judá, era el responsable de todo lo que el rey había ordenado en cuanto al censo del pueblo. Respecto a sus dirigentes y a sus campos, algunos de los descendientes de Judá se establecieron en Kiriat Arba y en sus aldeas, en Dibón y en sus aldeas, en Capseel y en sus aldeas, en Josá, en Molada, en Bet Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y en sus aldeas, en Ciclag, en Mejía, en sus aldeas, en Rimón, en Sada, en Jarmud, en Sanoa, en Arán y en sus aldeas, en Laquis y en sus aldeas, en Aseca y en sus aldeas. Ellos habitaron desde Berseba hasta el valle de Jalún. Y algunos de los descendientes de Benjamín, desde Ramá de Micmas, Ai y Betel y sus aldeas, Anatot, Oyab, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Idbal, Lod, Ono, Nija, Harasa, quedando distribuidos algunos de los levitas en Judá y en Benjamín. Estos fueron los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, Serabías, Asma, Esdras, Amarías, Meló, Jetú, Secanías, Arjón, Meremod, Adá, Afti, Abías, Benjamín, Maderías, Belaguías, Semanías, Nedo, Yodaías, Seloi, Amok, Gelaquías e Iraías. Ellos fueron los jefes de los sacerdotes y sus hermanos de la época de Jesúa. Los levitas eran Jesúa y sus hijos, Catmaías, Serabías, Judá, Metanías, quien junto con sus hermanos era el responsable. Bazbuca, Anani y sus hermanos estaban al frente de ellos en la guardia. Jesúa engendró a Joaquín, Joaquín engendró a Elisab, Elisab engendró a Joyada, Joyada engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Yadoa. En la época de Joaquín, los sacerdotes patriarcas fueron
Serabías, Amarías, Iramías, Hananías, Azarías, Mesulán, Amarías, Johanán, Melahías, Jonatán, Secanías, Yosif, Harán, Azarías, Marmut, Gemi, Adón, Zacarías, Ibetón, Maslán, Abías, Sapli, Benjamín, Mudaías, Peulta, Palega, Semoa, Semaías, Jonatán, Joyada, Matni, Jedaías, Asi, Sali, Cali, Amok, Ebid, Gelaquías, Jezabías, Odaa y Nataniel. Los levitas patriarcas y los sacerdotes fueron registrados en la época de Elisab, Joyada, Johanán y Yadoa, hasta el reinado de Darío el persa. Los patriarcas descendientes de Leví fueron registrados en el libro de las crónicas hasta la época de Johanán, hijo de Elisab. Y los jefes de los levitas fueron Sebil, Serabías, Jesúa y su hermano, y los hijos de Cadmiel, quienes estaban al frente para entonar alabanzas y elevar acción de gracias, de acuerdo a las instrucciones de David, profeta de Yahweh, guardia frente a guardia. Además, Metanías, Baqui, Obadías, Salón, Atilmán, Acub eran guardianes de la puerta. Ellos sirvieron en la época de Joaquín, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, durante la época del gobernador Nachmael y del sacerdote y escriba Esdras. Cuando se concluyó la muralla de Jerusalén, convocaron a los levitas en todos sus lugares al fin de llevarlos a Jerusalén para celebrar con alegría y danza, con acción de gracias, con alabanza, acompañados de arpas y cítaras. También se reunió a los cantores del valle que circunda a Jerusalén y de las aldeas de Netofa, de Bet-Gilgal, del valle Jeba, de Arimut, debido a que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Una vez purificados los sacerdotes y los levitas, ellos purificaron al pueblo y las murallas y las puertas de la muralla. Entonces hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y puse dos grandes compañías, las cuales marcharon sobre la muralla hacia la derecha de la puerta grande, y con ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de los judíos, y Azarael, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías, Nedamías y algunos de los hijos de los sacerdotes quienes llevaban las cornetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Metanías, hijo de Melca, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, Semaías, Azrael, Melal, Helal, Atar, Natniel, Hanani y Judá, con los instrumentos de música del profeta David, siervo de Yahweh. El escriba Esdras iba al frente de ellos y llegaron más allá de la puerta de la fuente. Y subieron delante de ellos por la escalinata de la ciudad de David, por los escalones de la muralla más allá de la casa de David, hasta la gran puerta oriental. Después de dar gracias, subieron más alto, y yo iba detrás de ellos con la mitad del pueblo, y subimos a la muralla y nos paramos en la gran torre sobre la parte más amplia de la muralla, por encima de la puerta de Efraín hasta la puerta antigua y hasta la puerta de los pescadores, desde la torre de Ananael hasta la torre alta y hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta grande. Después las dos compañías entraron al templo de Yahweh, al igual que yo y la mitad de los jefes que me acompañaban, junto con los sacerdotes Eliakim, Maasías, Maljín, Milha, Eliud, Anani, Zacarías y Hanani. Y con las trompetas iban Maasías, Semaías, Lahazar, Asi, Johanán, Melahías, Eilán, Ador y Semoa, los ministros bajo la dirección de Serajías. Y en ese día fueron ofrecidos muchos sacrificios y se regocijaron porque Yahweh les había dado gran regocijo, y también las mujeres y los niños se regocijaron, de manera que el regocijo que había en Jerusalén se oía
a lo lejos. En ese día fueron puestos a cargo ciertos hombres, los cuales fueron asignados a los almacenes reales, depósitos en los cuales se almacenan las primicias, los diezmos, las primicias de las ciudades, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley para los sacerdotes, los levitas, porque los judíos se regocijaban a causa de los sacerdotes y de los levitas, quienes estaban de pie haciendo guardia en el templo de su Dios. Así celebraron la ceremonia de purificación. También los cantores y los porteros hicieron conforme a las ordenanzas de David y de su hijo Salomón, porque desde la época de David se había designado a Asaf como director de los cantores y se entonaban alabanzas y acciones de gracias a Yahweh su Dios. Y durante el tiempo de Zorobabel y el tiempo de Nehemías, todos los de Israel daban presentes a los ministros. Los porteros salían a entregarlos día tras día, pero consagraban una porción para los levitas, y los levitas consagraban una porción para los hijos de Aarón. El libro de la ley de Moisés se leyó aquel día a oídos del pueblo y se encontró que estaba escrito en él. Los amonitas y los moabitas no entrarán jamás en la congregación de Yahweh, por no haber salido al encuentro de los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron a Balán para que los maldijera, pero Dios convirtió sus maldiciones en bendiciones. Entonces, cuando ellos escucharon las palabras de la ley y incluyeron a todas las y, y excluyeron a todas las multitudes mezcladas de Israel. Y el sacerdote Elisab vino y se construyó allí un gran atrio, donde anteriormente se colocaban las ofrendas, el incienso, los recipientes destinados a los diezmos del grano, del vino, del aceite y de las primicias para los sacerdotes en los lugares designados para los levitas, los cantores y los porteros. Pero cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el 32º año de Artajerjes, rey de Babilonia, me había presentado ante el rey. Pero después de un tiempo solicité un permiso al rey. Cuando llegué a Jerusalén, comprendí lo mal que se habían conducido Elisab al favorecer a Tobías, pues le había construido una habitación en el atrio de Yahweh. Esto me disgustó mucho, entonces arrojé a la calle fuera del atrio a todo el mobiliario de la habitación de Tobías. Después ordené que limpiaran el atrio e hice que regresaran allí los utensilios del templo de Yahweh y las ofrendas y el incienso. Asimismo me enteré de que la porción de los levitas no les había sido entregada, por lo cual los levitas, los cantores y los que llevaban a cabo el servicio se retiraron cada quien a su campo. Ante esto yo me enfrenté a los dirigentes y les dije: ¿por qué pues están abandonado el templo de Yahweh? Así que los reuní y los restablecí en sus puestos. Entonces todos los judíos llevaron el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadok y a Peraías, hijo de uno de los levitas. Y estaban con ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Metanías, ya que a ellos se les consideraba dignos de confianza, y resultaron por sorteo jefes de sus hermanos. Recuérdame
por esto, oh Dios mío, y no pases por alto la bondad que he mostrado para con el templo de mi Dios y para con sus servicios. En aquel tiempo vi en los caminos de Judá que iban viajeros en día de reposo, los cuales llevaban cargas transportadas en asnos y también vino, uvas y higos y toda clase de cargamento, el cual llevaban a Jerusalén en día de reposo. Entonces yo les advertí que no vendieran mercancía y no trajeran pescado ni comerciaran el día de reposo con los habitantes de Judá en Jerusalén. También me enfrenté con los principales de Judá y les reclamé: ¿por qué hacen ustedes esta mala acción, profanando así el día de reposo? Así actuaron sus padres, y Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta calamidad. Pero ustedes han añadido ira e indignación contra Israel al profanar el día de reposo. Entonces, cuando se abrieron las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, di órdenes de que las puertas se cerraran y di instrucciones para que no se abrieran las puertas hasta después del día de reposo, y puse a algunos de mis criados a las puertas para que no permitieran meter cargamento alguno en el día de reposo. Los comerciantes y los vendedores se quedaron por fuera de Jerusalén 1 o 2 veces, por lo cual los amonesté diciéndoles: ¿por qué pues no entran por la puerta de las murallas mientras aún es de día? Si pasan por alto esta orden, usaré la fuerza contra ustedes. Y a partir de esta ocasión no entraron en el día de reposo. Después dije a los levitas que se purificaran y que se presentaran los guardias y los porteros para santificar el día de reposo. Recuérdame también por esto, oh Dios mío, perdóname conforme a la grandeza de tus misericordias. También vi en aquel tiempo a judíos que vivían con mujeres extranjeras, a asdoditas y también a amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, y la otra mitad no hablaban la lengua de Judá, sino el idioma de otros pueblos. Entonces me enfrenté a ellos y los maldije. Di muerte a algunos varones de ellos y los sepulté. Al resto los hice jurar por Dios que no entregarían sus hijas a los hijos de ellos, ni tomarían a las hijas de ellos para sus hijos o para ustedes. Pues en estas cosas pecó Salomón, rey de Israel. Entre las muchas naciones no existió rey como él, amado por su Dios, y lo puso por rey sobre todo Israel. Sin embargo, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pero ustedes, habiéndosele informado respecto a esto, cometieron esta gran maldad, siendo infieles a nuestro Dios al tomar mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Elisab, era yerno de Sanballat, el horonita, por lo cual lo aparté de mi lado. Recuérdame, oh Dios mío, tocante al remanente del sacerdocio y tocante al remanente de los sacerdotes y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo de los pueblos, y establecí en sus puestos a los sacerdotes y a los levitas, a cada uno en su servicio, en las ofrendas, en las cosas consagradas, en sus tiempos señalados, en sus fiestas y en sus primicias. Recuérdame por esto, oh Dios mío, para bien. Esther,
Sucedió en la época de Asuero, hijo del Asuero, que reinó desde la India hasta Cus, sobre 120 provincias, que en aquel tiempo, mientras estaba el rey Asuero sentado en su trono real en el palacio de Susa, en el tercer año de su reinado, él ofreció un gran banquete para todos sus príncipes y sus siervos, y los partos, los príncipes del rey y los príncipes de las provincias estaban en su presencia. Mientras él les mostraba durante mucho tiempo, 180 días, la riqueza y el esplendor de su reino y la esplendorosa majestad de su grandeza. Al término de esos días, el rey ofreció un banquete de 7 días en el patio del jardín del palacio real para todo el pueblo que se encontraba en el palacio de Susa, desde el menor hasta el mayor. Había largas cortinas de algodón color violeta, sujetas por cordones de lino fino de colores blanco y púrpura a aros de plata y a columnas de madera de acacia. Había lechos de oro y de plata instalados sobre pavimento de mármol y los tapetes eran de lino fino, blanco y de seda. Y de acuerdo a la generosidad del rey, daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos de diversas formas. La bebida era según lo establecido, sin obligación alguna, porque así lo había ordenado el rey a todos sus mayordomos, que se hiciera de acuerdo al deseo de cada uno. También la reina Basti ofreció un gran banquete a todas las mujeres que se encontraban en el palacio real del rey Asuero. El séptimo día, estando el rey eufórico a causa del vino, ordenó a los eunucos Vista, Rajbona, Bicta, Agbuta, Tarash, Satar y Carca, los 7 eunucos que servían ante el rey Asuero, que trajeran ante el rey a la reina Basti con su corona real, para exhibir su belleza ante los pueblos y ante los gobernantes, ya que ella tenía un hermoso aspecto. Sin embargo, la reina Basti se negó a presentarse, a pesar de la orden que el rey le había enviado por medio de los eunucos. Entonces el rey se indignó mucho y se encendió su furor. Enseguida el rey preguntó a los sabios entendidos en los tiempos, porque así era la costumbre del rey, consultar a todos los que conocían las leyes y los juicios. A sus más allegados, a Barnasai, a Astar, a Armot, a Ramos, a Tarsis, a Masraya y a Madhan, principales de Persia y de Media, pues ellos se sentaban delante del rey y eran vistos ante él, diciendo: ¿qué debe hacerse a la reina Asti por no haber procedido conforme a la orden del rey Asuero, la cual él envió por medio de los eunucos? Entonces Mabhan dijo ante el rey y ante los príncipes: la reina Basti no solo ha actuado despectivamente en contra del rey, sino también en contra de todos los príncipes y en contra de todos los pueblos que se hallan en todas las provincias del rey Asuero. Y cuando la noticia de este proceder llegue a todas las mujeres, acontecerá que mirarán con menosprecio y tratarán despectivamente a sus esposos, y sucederá que dirán: el rey Asuero ordenó a la reina Basti que se presentara ante él, pero ella no se presentó. Hoy los príncipes de Persia y de Media que están enterados del asunto de la reina lo dirán a todos los príncipes del rey, y habrá total menosprecio e ira. Si al rey le parece bien, expida un decreto real ante él y que se consigne en la ley de Media y de Persia para que no se abrogue, que la reina Basti no vuelva a venir ante el rey Asuero y que su dignidad real sea ofrecida a otra mejor que ella.
Entonces la sentencia del rey se escuchará y se extenderá por todo el reino, el cual es inmenso, y todas las mujeres darán honra a sus esposos, desde el mayor hasta el menor. Esta propuesta pareció buena al rey y a sus príncipes, por lo cual el rey procedió según la propuesta de Mafhan. Entonces él envió misivas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su propia escritura y a cada pueblo según su propio idioma, a fin de que cada varón fuera señor en su casa y que se hablara según el idioma de su propio pueblo. Y después de estas cosas, una vez calmado el furor del rey Asuero, él recordó a la reina Basti todo lo que ella había hecho y todo lo que se había decidido en cuanto a ella. Entonces los asistentes y los ministros del rey le dijeron que se busquen muchachas de hermoso aspecto para el rey y que el rey dé órdenes de que en todas las provincias se reúnan a todas las jóvenes vírgenes de hermoso aspecto en el harén, bajo el cuidado de Hegai, el eunuco custodio de las mujeres, y que se les dé proporciones, tratamiento de belleza, y que la joven que sea del agrado del rey reine en lugar de Basti. Esta propuesta le pareció buena al rey y así lo hizo. Se encontraba en el palacio de Susa un varón judío de nombre Mardoqueo, hijo de Jai, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien había sido traído cautivo de Jerusalén junto con los cautivos que fueron desterrados con Jeconías, rey de Judá, que había sido traído cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él había criado a Edes, el cual es Esther, hija de un tío de él, ya que ella era huérfana del padre y de madre, y la joven era de hermoso aspecto y de bello rostro. Al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó como hija. Aconteció que al escucharse la disposición del rey y su orden, al ser, al ser reunidas muchas doncellas en el palacio de Susa ante Hegai, el eunuco también, Esther fue llevada al palacio ante el custodio de las mujeres, y la joven agradó a sus ojos y encontró favor ante él. Entonces él se apresuró a asignarle su tratamiento de belleza y su porción, y a poner a su disposición 7 jóvenes aprobadas del palacio, e hizo distinción de ellas y de sus doncellas, más que de las otras mujeres. Pero Esther no reveló su nombre ni su raza, porque Mardoqueo le había ordenado que no los revelara. Y Mardoqueo se paseaba cada día frente al atrio de las mujeres a fin de informarse de la situación de Esther y de qué estaba haciendo. Cuando le llevaban el turno a una de las jóvenes de presentarse ante el rey Asuero, después de cumplir 12 días, sometidas a lo dispuesto para las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de su tratamiento de belleza, 6 días con ungüento de mirra y 6 días con perfumes de ungüento femeninos. Así era como las jóvenes se presentaban ante el rey, se les proporcionaba todo lo que ella pedía para que lo llevaran consigo del harén al palacio real. Así que presentaban ella al anochecer y al amanecer
regresaban al harén bajo custodia de Sangarse, el eunuco del rey, custodia de las concubinas, y ella no se presentaba de nuevo ante el rey, excepto que el rey la deseara y la llamara por su nombre. Y cuando le llegó el turno a Esther, hija de Adgel, tío de Mardoqueo, a quien él había adoptado como hija, de presentarse ante el rey, nada pidió, excepto lo que le dijo Hegai, el eunuco, custodio de las mujeres. Y Esther encontraba favor a los ojos de todos los que la veían. Y Esther entró a la presencia del rey Asuero, al palacio real, en el 10º mes, que es el mes de Canó, en el 4º año de su reinado. Y el rey amó más a Esther que a todas las mujeres, y ella encontró más favor delante de él que todas las doncellas. Así recibió ella la corona real sobre su cabeza y fue proclamada reina en lugar de Basti. Entonces el rey ofreció un gran banquete. El banquete ofreció en honor a Esther y todos sus príncipes. Además, él otorgó un descanso a las provincias y repartió regalos de acuerdo a su facultad real. Mardoqueo se encontraba sentado junto a la puerta real cuando las doncellas fueron reunidas por segunda vez. Y de acuerdo a las instrucciones de Mardoqueo, Esther no había revelado su raza ni su pueblo, pues Esther había procedido conforme a lo ordenado por Mardoqueo, como cuando ella estaba bajo su amparo. En aquel tiempo, mientras Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real, Bactán y Teras, dos oficiales del rey, guardias de la puerta, se airaron, conspiraron para asesinar al rey Asuero. Y Mardoqueo tuvo conocimiento del asunto y se lo informó a la reina Esther. Luego Esther se lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. Entonces el caso fue investigado y una vez confirmado, ambos fueron colgados en maderos. Y esto fue registrado en el libro de los anales delante del rey. Después de estas cosas, el rey Asuero ascendió en honor a Amán, hijo de Amadat, Agageo, y lo colocó en una posición más alta que la de todos los príncipes que estaban con él, de modo que todos los siervos del rey que se hallaban en la corte se inclinaban para reverenciar a Amán, porque así había dado órdenes el rey respecto a él. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni lo reverenciaba. Por lo cual los siervos del rey que se hallaban en la corte preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué pasas por alto la orden del rey? Y sucedió que después de que ellos allá hablaran con él cada día y él no les hiciera caso, se lo informaron a Amán para saber si las palabras de Mardoqueo eran verdaderas, porque él les había manifestado que era judío. Y cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se inclinaba ni lo reverenciaba, Amán se llenó de furia contra Mardoqueo. Pero él consideró poca cosa el echar mano solo a Mardoqueo, porque ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Así que Amán inquirió acerca de todos los judíos y el pueblo de Mardoqueo que se encontraban por todo el reino de Asuero. En el primer mes, el cual es Nisán, en el 12º año del rey Asuero, echaron suertes delante de Amán para escoger un día y un mes. La suerte cayó en el 12º mes, el cual es Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo diseminado y esparcido por todas las provincias del rey Asuero, cuyas leyes son distintas a las de cualquier pueblo y no ponen por obra
la ley del rey. Por tanto, el rey no debe permitírselos. Si le parece bien al rey que se expida un decreto para que se les extermine, y yo pasaré en manos de los que administran las labores 10.000 talentos de plata para que ingresen al tesoro real. El rey se quitó el anillo de su mano y se lo entregó a Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de los judíos. Luego dijo el rey: se te entrega la plata y también al pueblo para que hagas todo lo que te parezca bien. Entonces se convocó al escriba real en el día 13 del primer mes, para que redactara todo lo que ordenó Amán a los comandantes del rey, a los señores que estaban sobre cada ciudad y a los principales de los pueblos, a cada provincia según la escritura y a cada pueblo según su idioma. Y fue expedido en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo real. Y la carta fue enviada por medio de correos a todas las provincias del rey con el fin de devastar, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños, las mujeres, en un solo día, el día 13 del mes de Adar, y de despojarlos de sus bienes. Esta se escribió para un solo día, para el día 13 del mes de Adar, y se entregó copia del documento a cada provincia y ciudad, donde se les ordenaba a todos los pueblos que se prepararan para ese día. Y los correos habían salido apresurados por orden del rey. El decreto se promulgó en el palacio de Susa. Después el rey y Amán se sentaron a beber juntos. Mientras tanto, la ciudad de Susa estaba consternada. Al enterarse Mardoqueo de todo lo que se había hecho, Mardoqueo rasgó sus ropas, se ciñó de cilicio y se echó ceniza. Luego se fue por en medio de la ciudad gritando fuerte y amargamente. Así llegó hasta la puerta real, porque no estaba permitido que alguien vestido de cilicio pasara por la puerta real. Y en cada provincia donde llegaba el decreto, los judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentos, y muchos se humillaban en silicio y ceniza. Cuando llegaron los eunucos de Esther y le informaron, la reina se conmocionó. Entonces ella envió ropa para vestir a Mardoqueo y quitarle encima el cilicio, pero él no aceptó. Entonces Esther llamó al eunuco Atán, uno de los eunucos que el rey había puesto a disposición de ella, y le ordenó que fuera con Mardoqueo para saber qué estaba pasando y por qué. Y Atán fue a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba enfrente de la puerta real, y Mardoqueo le contó todo lo que le había pasado y la cantidad de plata que habían dicho a Amán que pesaría para depositarla en la tesorería por el exterminio de los judíos. Y también le entregó una copia del decreto promulgado en el palacio de Susa, a fin de que se lo mostrara a Esther y le encomendara que se presentara ante el rey para que le rogara e intercediera por el pueblo. Entonces Natán llegó ante Esther y le comunicó el mensaje de Mardoqueo. Y Esther habló con Natán y le ordenó que dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey saben que cualquier varón o mujer que se presente ante el rey en el patio interior sin que se lo haya ordenado, una sola cosa le sobrevendrá: lo matarán, excepto aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Pero yo no he sido citada a presentarme delante del rey hace ya 3 días. Cuando comunicaron a Mardoqueo el mensaje de Esther, Mardoqueo respondió a Esther diciéndole: no creas que por encontrarte en el palacio del rey serás la que escape de entre todos los judíos. Si tú guardas silencio en ese tiempo, el alivio y el rescate de los judíos surgirá de otro lugar. Pero tú perecerás junto con la familia de tu padre. Y quién sabe si para este tiempo fuiste llamada y acercada al reino. Y Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo: ve a reunir a todos los judíos que se encuentren en el área de Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban de día ni de noche durante 3 días. También yo y mis sirvientas ayunaremos de la misma forma. Después me presentaré delante del rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se retiró e hizo todo aquello a lo que Esther lo envió.
Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, leyéndola, Señor. Esperamos que nos ayudes con tu Espíritu Santo, nos ilumine la mente, el entendimiento, Señor, y que encontremos aquí esos lineamientos divinos que has establecido para que rijan nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro actuar hoy, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito. Presentamos este día, martes 3 de diciembre, Señor. Lo ponemos en tus manos para que nos orientes también en este día y que todo lo que hagamos, las actividades en la iglesia y las actividades personales, laborales de cada uno, sean de agrado ante tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga.